Ahora, ¿qué pasa si yo quiero diseñarla para que tenga un aislamiento de base? De entrada, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo podría agarrar mi estructura tradicional como la tengo y aislar la respuesta. Yo obtengo unos aisladores con las demandas que tenga mi estructura y a lo mejor pido algunos aisladores, veo qué empresas están a la mano, le digo cuáles son mis demandas, ¿sí? Y le digo, él me dice cuáles son los aisladores que más se adecuan a mi sistema estructural, los puedo colocar. Sin embargo, si uno diseña muy bien un sistema de aislamiento, podemos hacer un gran ahorro en nuestra estructura. Y este es el punto que vamos a tocar a continuación. Ya hicimos el diseño tradicional o ya vimos cómo podemos generar un diseño tradicional. Ahora vamos a ver cómo podemos agregar un sistema de aislamiento, pero también vamos a ver cómo podemos ahorrar en nuestro sistema estructural. ¿Ok? De entrada, la metodología que yo sigo. ¿Ok? ¿Qué es lo que hago primero? Bueno, tengo mi sistema tradicional, ahora lo voy a cambiar a un sistema por diseño solamente por cargas gravitacionales. Sí, igualmente con base rígida. Esto de base rígida es opcional. Cada quien diseña, ahora sí que como mejor se adecua a este tipo de respuestas, ¿sí? Por ejemplo, se pueden utilizar otro tipo de apoyos. En este caso estamos viendo apoyos empotrados, ¿sí? Porque para lograr el diseño de mi sistema de aislamiento yo tengo que partir de la respuesta de un sistema con base empotrada. ¿Ok? Ya después, con base rígida, ya después yo puedo cambiar el tipo de apoyo. ¿Ok? Entonces yo cambio mi estructura a un diseño solamente por fuerzas gravitacionales. Obviamente esto me va a demandar reducir mis elementos estructurales, de tal modo que yo tengo elementos tipo en toda la estructura, bajando a columnas de 60 por 60, traves de 30 por 60 y traves secundarias de 25 por 50. Si comparamos el ahorro de materiales, aquí vemos que ya es enorme. ¿Ok? De hecho, si vemos simplemente el tamaño de los elementos en el sistema aquí en 3D, vemos que se ven más adecuados, ya se ve un poco más razonable mi estructura. ¿Ok? Entonces ya empezamos, digamos, haciendo un pequeño ahorro. Todavía hay que revisar si tengo que hacer algún cambio, pero de entrada por diseño gravitacional es obvio que me va a pedir elementos más pequeños. ¿Qué es lo que hago a continuación? Bueno, pues igualmente veo cuál va a ser la respuesta de mi estructura. Obviamente tuvo que cambiar el periodo, cambié de un periodo de 0.65 a un segundo, perdón, a un segundo, ¿sí? Y eso hace que reduzcan mis fuerzas sísmicas, pero también hace que aumente el desplazamiento sísmico. Es decir, aquí a lo mejor ya no me preocuparía por tanta fuerza que ocurre en mi sistema estructural, pero sí por el desplazamiento que pueda demandar. Entonces habría que revisar las distorsiones, pero pues ahorita no me voy a preocupar por eso porque yo estoy viendo un diseño solamente gravitacional, por pura carga gravitacional. No me preocupan las fuerzas sísmicas ni los desplazamientos laterales. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que yo obtengo? Primero, garantizo que por fuerzas gravitacionales mi estructura se comporte bien. Otra vez la reviso y la diseño con el reglamento de construcciones del 2017, ¿sí? Que de hecho está precargado en el programa ETAPS que se utilizó, ¿sí? Esto lo hago solamente con combinaciones gravitacionales, ¿sí? Y vemos que la estructura se comporta bien. De hecho, demanda muy poco acero en los elementos porque son solamente cargas verticales. ¿Ok? Después de esto, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a obtener las demandas verticales en mi sistema. ¿Ok? Las demandas que derivan de las fuerzas verticales en mi sistema, en la base. ¿Ok? Y con base en esto, bueno, pues obtengo estas reacciones en mi sistema estructural. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Ya esto lo vamos a tomar para poder empezar el diseño de nuestro sistema de aislamiento. Este es el primer paso. Una vez que ya tengo mi sistema reducido, puedo obtener las descargas para empezar el diseño de mi dispositivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo podría diseñar un sistema tipo para toda mi estructura o lo puedo discretizar. Por ejemplo, aquí vemos que la parte central tiene las mayores demandas, mientras que las orillas tienen demandas menores. ¿Sí? Todo esto por pura carga vertical. Entonces aquí me puedo dar el lujo de diseñar dos tipos de dispositivos. Uno para estas fuerzas, que de hecho sería una fuerza de 266 toneladas, y una para las orillas, que sería englobando una fuerza de 135 toneladas. ¿Ok? Entonces con esas dos fuerzas yo voy a diseñar mi sistema de aislamiento. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué es el paso que se tiene que hacer aquí? Se puede hablar a proveedor, el proveedor que mejor les parezca, puede ser en este caso Magueva, puede ser Maure, puede ser otro tipo de empresa, y se le dice, ¿sabes qué? Tengo esta estructura, quiero un sistema de aislamiento, estaba pensando tal vez en un elastomérico con corazón de plomo, tal vez un deslizante, ¿tú qué me propones? Y estas son las reacciones que yo tengo en mi sistema estructural, ¿ok?
Y entonces tendríamos que esperar a que el proveedor nos diga cuáles son las fuerzas, más bien las características mecánicas que va a tener mi sistema de aislamiento, el desplazamiento que va a tolerar, y con base en eso yo ya puedo seguir mi diseño y mi revisión, y revisar si mi estructura se comporta bien o tener que regresarme, a lo mejor tengo que hacer un poco más robusta la estructura, ¿sí? Para poder encontrar una respuesta adecuada. ¿Ok? Sin embargo, aquí nos vamos a saltar este paso, ¿ok? Yo tengo mi propia hoja para diseño de sistemas de aislamiento, tanto para deslizantes como con corazón de plomo, y yo me salto este paso. Yo hago una propuesta de diseño, tanto del dispositivo, del tamaño del dispositivo, como la respuesta que se va a esperar. Obviamente eso después lo comparo con el proveedor, pero ¿qué es lo que yo puedo hacer aquí? Me puedo adelantar a que el proveedor me mande la respuesta, me mande si esa respuesta con las propiedades mecánicas y puedo empezar a revisar mi estructura, si la tengo que hacer más robusta, si es suficiente, y después simplemente comparo con las propiedades que ya me dé al 100% el problema. ¿Ok? Entonces aquí hago digamos, el prediseño de mi sistema de aislamiento con las dos fuerzas, las dos descargas que se acaban de mostrar. Aquí me mencionan que creo que escuchan eco en el sonido, otros dicen que se escucha bien. ¿Escuchan bien en general? Sí, sí se está escuchando bien, ¿eh? Ok, perfecto, gracias. Sí, entonces yo aquí ya tengo mi prediseño de mis dos sistemas de aislamiento. Sí, tengo mis espectros de desplazamiento. ¿Qué espectros tengo aquí? Tengo el espectro de desplazamiento elástico, mi espectro de desplazamiento reducido por el QD2 y por el factor de regularidad de 0.8 y mi espectro de desplazamiento para sismos frecuentes. Aquí tengo mis dos respuestas, mis dos periodos para mis dos estructuras. La que está completamente tradicional, que tiene un periodo de 0.65 segundos, y mi estructura gravitacional, que tiene 1.08 segundos. Yo necesito, para hacer el prediseño de mis sistemas, el desplazamiento con el cual espero que soporte. ¿Cómo voy a hacer eso? Obviamente, si yo voy a incluir un sistema de aislamiento, esto va a flexibilizar la estructura. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a aumentar el periodo. Es decir, yo ahorita tengo un periodo de 1 segundo, 1.08 segundos. Pero cuando yo le incluya el sistema de aislamiento, la respuesta se va a amplificar. Sí, lo que va a hacer es que va a cambiar el periodo, se va a hacer muy grande mi periodo. ¿Ok? Anteriormente en el manual, de hecho creo que el manual de obras civiles todavía lo tiene, él limita los periodos de diseño, limita creo que de 1.5 a 3 segundos. ¿Ok? Sin embargo, pues las empresas no trabajan así, las empresas que hacen este tipo de dispositivos no trabajan así. Ellos diseñan el dispositivo con base en las reacciones de la estructura y después obtienen el periodo que se va a encontrar. Obviamente, el periodo me va a decir cuánto es lo que me puedo desplazar. Sí, ya después, pues tendrían que hacerse otras revisiones, como si me voy a desplazar, por ejemplo, si estoy en una colonia, digamos, una colonia normal, donde voy a poner un edificio, pero al lado tengo colindancias, pues yo tengo que verificar que cuando mi estructura se mueva no le pegue a las colindancias, es lo único que yo me tendría que preocupar. ¿Ok? Pero por el periodo que genere, bueno, por eso no me preocupo, porque mi sistema va a estar diseñado para que soporte tanto ese periodo como ese desplazamiento. Entonces, si yo voy a aumentar mi periodo, no sé cuánto todavía, si va a aumentar mi periodo, va a aumentar la respuesta y por ende va a aumentar el desplazamiento que tiene que soportar. Pero yo ahorita solamente tengo estas dos respuestas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a obtener el desplazamiento que tiene mi estructura ante carga gravitacional, que en este caso son 27 centímetros aproximadamente. Eso lo voy a multiplicar por 2 simplemente para hacer una aproximación. Si lo multiplico por 2, me da un desplazamiento de 54 centímetros. Yo lo voy a redondear y voy a utilizar un desplazamiento de 60 centímetros. Entonces, yo quiero diseñar un sistema que aporte 60 centímetros a la respuesta. ¿Ok? Que se desplace 60 centímetros. Para esto, sí puedo decirle cuánto es el amortiguamiento que yo quiero que soporte. En este caso, voy a empezar con un amortiguamiento del 26%, que ya es bastante para reducir la respuesta. ¿Ok? Y ya teniendo tanto el desplazamiento de diseño como el amortiguamiento que quiero que aporte, me dice que se espera que mi estructura tenga un periodo de aproximadamente 3 segundos, ya colocando el sistema de aislamiento de los dos tipos con los dos diseñados, con los dos tipos de descarga. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo tengo mi sistema, voy a obtener mi curva de histéresis o la forma en la que yo espero que disipe energía, y de esa curva inicial yo voy a obtener, ¿se acuerdan que al principio dijimos, vamos a idealizarlo con un sistema bilineal? Ah, bueno, pues aquí está. De este sistema, lo que yo voy a obtener van a ser las fuerzas que se esperan. Una fuerza inicial, una fuerza de influencia, perdón, de 27 toneladas,
una fuerza máxima de 53, unas rigideces iniciales y posfluencia de 4.08 toneladas centímetro cuadrado, centímetro y 0.471 toneladas centímetro, una rigidez secante de 0.87 toneladas centímetro y unos desplazamientos de fluencia de 6.67 y los 60 centímetros con el cual lo estoy diseñando. ¿Ok? Con esto, ¿qué obtengo? Un dispositivo que va a medir aproximadamente 45 centímetros de altura y 55 centímetros de diámetro. ¿Sí? Y aquí es donde yo les comentaba de que hay que revisar el factor de Ford. Nosotros esperaríamos que si quiero un desplazamiento grande, pues tal vez mi sistema tenga que ser más alto, pero realmente no. Lo que se cuida es la esbeltez del sistema. De hecho, regularmente son más anchos que altos, ¿sí? Y de igual manera aportan el desplazamiento esperado. Y de esta manera se guarda pues un equilibrio en el sistema de aislamiento. ¿Ok? Luego, el corazón de plomo sale de 11 centímetros. Y esto es importante mencionar. ¿Por qué? Porque esto se tiene que cuidar. Esto es lo que puede encarecer el sistema de aislamiento. ¿Ok? ¿Cuánto tiene que medir un corazón de plomo? Sí, muy cerca del 20% es un tamaño adecuado. ¿Ok? Por ejemplo, aquí mides 11 centímetros contra 55 y nos da justamente un 20%. Esto le da un precio adecuado. Más grande que esto, va a disipar mayor energía, va a tener mayor fuerza, va a tener mayor amortiguamiento, pero también va a tener mayor gasto. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ahorrar en todo. No necesito tener un corazón de plomo muy grande para darle la respuesta adecuada a mi sistema. ¿Ok? Y algo que es muy importante mencionar, que es algo distinto a lo que menciona, por ejemplo, el Manual de Obras Civiles. El Manual de Obras Civiles, por ejemplo, en su apartado donde diseña este tipo de sistemas, no se preocupa tanto por la rigidez vertical. De hecho, hace una propuesta de que tendamos a infinito esa rigidez porque es algo que no nos preocupa. Nosotros nos preocupa el desplazamiento lateral y la rigidez, el amortiguamiento y la rigidez que aporte. ¿Ok? Sin embargo, esto no es completamente cierto. ¿Por qué? Porque de esa rigidez vertical también depende el recentreo que va a tener mi sistema. Si yo la atiendo infinito, pues obviamente este siempre se va a recentrar, siempre va a regresar. ¿Ok? Pero si yo le pongo, de hecho yo calculo, bueno, o sea, se calcula esa rigidez vertical. ¿Ok? Se calcula, de hecho los proveedores también dan este dato, la rigidez vertical, que es la que hay que colocar, y hay que revisar si el dispositivo pues, se comporta bien, si no tiene desplazamientos residuales, etcétera. ¿Ok? Pero es importante tener esta rigidez vertical que va a aportar al sistema. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que yo tengo? Ya tengo mi sistema de aislamiento, comentamos anteriormente que va a tener un amortiguamiento del 26% y se espera un periodo de 3 segundos. Obviamente eso aumenta muchísimo la demanda de desplazamiento. Va a reducir la fuerza sísmica, pero va a aumentar mucho el desplazamiento. Pero ¿cuál es la ventaja? Estoy diciendo que voy a utilizar un amortiguamiento del 26%. Entonces, pues, ¿qué voy a encontrar? Que esto lo voy a hacer con base en mi espectro elástico. Yo tengo mi espectro elástico, tanto de fuerzas, bueno, de pseudoaceleraciones como de desplazamientos, y ese yo lo voy a reducir al 26%, ¿ok? Al 26%, y encuentro que es esta línea más gruesa, que se ve medio grisácea, es justamente la respuesta que va a tener el sismo ante mi sistema aislado. Y si se dan cuenta, es muy cercano al espectro reducido, pero yo no tuve que reducir nada. Yo no utilicé ningún QD2 ni ningún factor de irregularidad. Es mi estructura diseñada gravitacionalmente, que voy a incluir el amortiguamiento que le da el sistema de aislamiento, y mi respuesta da muy similar al espectro de diseño sísmico. ¿Ok? Yo no tuve que moverle más, simplemente fue el amortiguamiento que aporta mi sistema. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi desplazamiento demandante a los 3 segundos obviamente no va a ser el del espectro elástico, que aquí vemos que está muy cercano a 80 centímetros, está gigante. Yo voy a revisarlo con base en el sistema, en el espectro amortiguado. ¿Sí? ¿Cuánto me da? De fuerza me da 0.22G, que es muy poquita la fuerza sísmica que va a demandar, pero el desplazamiento me da de 52 centímetros. Entonces, yo reviso, voy a tener un desplazamiento espectral de 52 centímetros, pero yo diseñé mi sistema para que soporte 60 centímetros de desplazamiento, entonces estoy del otro lado. Aquí puedo garantizar que si el límite de mi sistema es de 60 centímetros, me estoy desplazando menos, pues ya no tengo ningún problema. Obviamente esto hay que revisarlo después con análisis más rigurosos, ¿ok? Son los pasos siguientes. Pero hasta aquí yo puedo ver que si esa va a ser mi demanda de desplazamiento, mi sistema lo va a absorber satisfactoriamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? A mi sistema diseñado gravitacionalmente, voy a incluirle el sistema de aislamiento que se acaba de diseñar.
¿Ok? Para este punto yo ya mandé a proveedor todas las demandas que tengo, ¿sí? Y él después me va a responder cuál es la medida exacta de mi dispositivo y cuáles son las propiedades mecánicas exactas de mi dispositivo. Pero aquí ya puedo ir adelantando las revisiones y el diseño de mi superestructura, ¿ok? Entonces yo coloco mi sistema de aislamiento, lo meto como links en mi programa, lo pongo como un link, bueno, en este caso son dos tipos de links, uno central y uno en las partes laterales, y lo coloco en las bases, ¿ok? Para esto yo ya le quité todo tipo de apoyo, le quité el empotre, simplemente van a dar el apoyo, mi sistema de aislamiento, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que veo? Obviamente vuelvo a revisar mi estructura. Aquí puedo ver, por ejemplo, que cuando mi estructura se mueve, ya no se mueve la parte superior, se mueve principalmente en la base. ¿Cuánto periodo se alcanzó? 2.85 segundos. Ok, no se alcanzaron los 3 segundos que se esperaban, pero hay que considerar que se están combinando dos tipos de sistemas, ¿sí? Los dos, eso sí, si yo voy a diseñar, si voy a discretizar para diseñar mi sistema de aislamiento por las descargas que tenga, yo tengo que diseñarlos por el mismo desplazamiento, porque no le puedo dar un mayor desplazamiento a un punto que a otro. Si eso llega a suceder y a uno llega al límite y el otro ya se rebasó, pues lo que va a pasar es que se va a dañar uno de ellos o va a dañar a mi superestructura, que de hecho es algo que propone el Manual de Obras Civiles. El Manual de Obras Civiles dice, puedes aislar completamente tu estructura o puedes aislarla parcialmente, es decir, unas columnas las diseñas para que estén aisladas y otras columnas o muros, porque también se pueden aislar los muros, los diseñas para que soporten la fuerza sísmica. Sin embargo, bueno, por ejemplo, si esperamos que una estructura se mueva estos 60 centímetros, pues jamás lo va a lograr. Y si lo logra, pues para ese punto ya va a tener un daño considerable. Entonces, yo recomiendo siempre aislar completamente el sistema estructural. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que mi estructura ya se desplaza completamente en la base. De hecho, aquí hay una elevación donde se ve esta entrada por esta parte de aquí, pero vemos que la estructura sí se mueve. Como les decía, no le podemos aislar completamente el desplazamiento, sí se mueve, pero quien absorbe el mayor desplazamiento, pues es la base. ¿Ok? Y en este punto mi estructura sigue siendo la diseñada gravitacionalmente. ¿Ok? Entonces, pues ya tenemos aquí. Obviamente la fuerza sísmica va a ser un poco mayor a la que se esperaba con los 3 segundos, pero también el desplazamiento va a ser un poco menor, ¿sí? Lo cual me dice que mi sistema está bien. Está bien para soportar esa fuerza. ¿Ok? Entonces, después, ¿qué es lo que hago después? Ya que tengo mi sistema, aunque tenemos una estructura originalmente diseñada por fuerzas gravitacionales, pero ya teniendo el sistema de aislamiento, esa es la revisión, digamos, posterior. Antes de empezar el diseño de la superestructura, es revisar que la estructura tenga un buen comportamiento. ¿Ok? Entonces, si yo ya veo que se está desplazando bien con el periodo, ¿sí? Está absorbiendo y está muy cercano al periodo de diseño, yo ya puedo revisar mi estructura por las fuerzas tanto gravitacionales como sísmicas, sin yo cambiarle nada a mi estructura. Y aquí es donde yo voy a ver si fue suficiente el diseño gravitacional o tengo que aumentar tal vez algún o armado o alguna sección de geometría para soportar estas fuerzas. Por ejemplo, aquí vemos que el diseño gravitacional se comportó perfecto, ¿sí? Aquí ya soporta las fuerzas sísmicas, no solamente las fuerzas gravitacionales, sino también las fuerzas sísmicas. ¿Dónde se va a ver el cambio? Seguramente me va a demandar un poco más de acero, pero mis secciones de entrada son más pequeñas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo hice aquí? Pues ahorré en la estructura y le di una buena respuesta al sistema estructural, ¿ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer después? Obviamente, como lo hicimos al inicio, también revisar desplazamientos, porque puede pasar que yo, pues por fuerzas, me haya respondido muy bien mi sistema, pero tengo que garantizar que las distorsiones sean adecuadas. Entonces, aquí vemos que de entrada, aunque al principio parece que demanda mayor desplazamiento la dirección Y, al final quien desplaza más, pues es la dirección X. ¿Ok? ¿Cuánto están absorbiendo? Si se dan cuenta aquí, el sistema de aislamiento solito está absorbiendo un poco más del 80% de la respuesta. ¿Ok? Entonces es muy poco ya lo que le deja mi superestructura. Por eso es que pasa satisfactoriamente contra las demandas sísmicas. ¿Ok? Ahora, contra las distorsiones, ¿contra qué voy a revisar? ¿Ok? Al inicio revisamos contra la distorsión máxima, que es 1.5%, que es una estructura con marcos con ductilidad limitada, pero aquí no diseñamos con una ductilidad. De hecho, mi estructura no es dúctil, es una estructura diseñada por fuerzas gravitacionales. Después soportas fuerzas sísmicas, pero es gracias al aislamiento, pero la estructura no está diseñada con cierta ductilidad. Entonces, ¿contra qué voy a revisar aquí? Podría revisar contra la misma distorsión, al menos aquí en México no se tiene un,
digamos, una propuesta contra qué revisar. Sí, tiene algunas propuestas el manual de obras civiles, pero al final se va a la distorsión permisible que vendría para el sistema estructural. Pero aquí ya le estamos aislando la base. Hay una propuesta que de hecho la hace el doctor Pinto, que es de Maurer aquí en México, que él dice, ok, como no se tiene aquí una propuesta, lo que se puede hacer es reducir a la mitad la distorsión que dependería del sistema original y contra esa se revisa. Es decir, si revisamos contra 1.5%, ahora revisamos contra la mitad, que sería 0.75%. ¿Ok? De esta manera yo garantizo que la respuesta en mi sistema estructural es muy poca. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vemos aquí? Si comparamos contra esa distorsión permisible, vemos que la estructura pues no se acerca a esa distorsión, se comporta bastante bien. Entonces, con esto podemos garantizar que mi sistema estructural se va a comportar bien, le ahorré bastante material, ¿sí? Es una estructura más pequeña, pero se está comportando pues bastante bien. ¿Ok? ¿Cuál es el paso siguiente? Simplemente para ver bueno, también cabe revisar por los sismos frecuentes, ¿ok? Porque aquí, de hecho lo vamos a ver más adelante, tenemos que garantizar que la respuesta también, que la estructura, perdón, también reacciona hasta este tipo de sismos, es decir, ante cualquier vibración nosotros esperemos que responda. Si no responde ante una vibración pequeña, por ejemplo, lo que puede pasar es que vibre la estructura y por vibración también se podría llegar a dañar, ¿ok? Puede reaccionar muy bien ante sismos grandes, pero ante sismos pequeños, pues también tendríamos que revisar. ¿Ok? Entonces aquí revisamos contra los sismos frecuentes y vemos que igualmente no alcanza la distorsión que se tiene límite. Aquí utilicé el mismo espectro de sismos frecuentes, es decir, el reducido de la fuerza elástica, no de la fuerza amortiguada. Entonces aquí sí puedo revisar contra la distorsión permisible, que es 0.202. ¿Ok? Entonces, igualmente, pues sé que mi estructura primero sí va a reaccionar, porque aquí vemos que está reaccionando la base. Entonces, sí va a reaccionar ante este tipo de sismos, pero no va a alcanzar la distorsión permisible. ¿Ok? Ahora, para comparar la respuesta entre las dos estructuras, es decir, entre la estructura tradicional y la estructura con sistema aislado, vamos a hacer una revisión de la respuesta no lineal. ¿Cómo lo vamos a hacer? La primera es con base en un análisis estático no lineal, ¿ok? Es decir, un pushover, ¿sí? Pero para hacer esta revisión, pues hay que ver qué tipo de respuestas esperamos, ¿sí? Regularmente nosotros, y aquí cabe mencionar, nosotros esperamos diseñar una estructura tradicional para que se comporte de manera adecuada, es decir, decimos que le vamos a permitir un daño controlado. Pero ¿qué tanto daño le voy a permitir? Por ejemplo, aquí está el daño que puede generarse en cada elemento estructural, donde vemos 4 puntos, ¿sí? ¿Qué define cada punto? El primero, el número 1, es muy cerca de la afluencia, ¿ok? Y en la afluencia decimos que nuestra estructura tiene una ocupación inmediata, es decir, que después de un sismo la estructura va a poder seguir siendo ocupable sin ningún problema. Se pueden esperar tal vez algún tipo de grietas, y aquí está esta imagen, que es una imagen muy vista en todos lados, donde se muestra con base en muros de mampostería cómo se espera el daño en la estructura. ¿Ok? Entonces, para esta ocupación inmediata, vemos que aunque apenas está alcanzando la afluencia, se puede llegar a agrietar algún tipo de elemento. Pero son grietas superficiales, grietas muy pequeñas que no van a generar mayor daño. ¿Sí? Por eso se le llama ocupación inmediata. Paso siguiente, nuestra estructura ya entra, bueno, nuestros elementos estructurales ya entran a trabajo no lineal y se llega a un punto que se llama seguridad de vida. Es decir, mi estructura ya se va a dañar más, pero se espera que todos los habitantes sigan, bueno, toda la vida siga íntegra y puedan abandonar la estructura. Puede ser que para este punto habría que analizarse, la estructura pueda ser rehabilitada, porque ya se va a esperar un mayor daño, pero pueda ser rehabilitada o la estructura, pues aquí va a depender de la revisión, pueda llegarse a catalogar como ya no habitable. ¿Ok? Muchas veces sale mejor tirar las estructuras, volverlas a levantar, aunque pues sí se cumplió este punto de seguridad de vida. Pasando eso, ya entramos a prevención de colapso y después al colapso total. ¿Qué se espera para estos puntos? Pues que nuestra estructura obviamente ya hayan colapsado tanto algunos elementos estructurales o que puede llegar a colapsar la estructura total. Estos son los puntos que nosotros obviamente queremos evitar en cualquier tipo de sistema estructural. Sí, nosotros nos vamos a concentrar en los primeros dos y de hecho en el primero, en ocupación inmediata. ¿Ok? No siempre se puede cumplir, pero hay que ver cuánto está desempeñando nuestra estructura. Entonces, para esto se hicieron análisis
estáticos no lineales en los cuales podemos ver la formación de articulaciones plásticas en nuestro sistema estructural. ¿Ok? Y por ejemplo, aquí simplemente hay una muestra de esas articulaciones plásticas y vemos por colores, la verde es ocupación inmediata y la azul, entre la verde y la azul ya es seguridad de vida. Ya pasando la azul hacia la roja ya es prevención de colapso. Entonces podemos ver que nuestra estructura, la diseñada tradicionalmente, ¿sí? El sistema original tiene principalmente articulaciones de ocupación inmediata. Y algo importante de mencionar y de hacer notar es que no tiene ninguna articulación en las columnas de planta baja. Eso es bueno, porque algo que tenemos que evitar es que las articulaciones se formen en nuestras columnas de planta baja. ¿Ok? Entonces aquí vemos que la estructura se comportó bien. Aquí tienen una articulación roja, ya prevención de colapso, pero es en un solo elemento estructural, algo que podría ser recuperable. ¿Ok? Obviamente habría que ver hasta dónde llega el daño, pero también hasta dónde llegó el desempeño. ¿Qué pasa con nuestra estructura aislada? Igualmente, algo bueno, no se encuentran articulaciones en la base, pero sobre todo se encuentran articulaciones de ocupación inmediata y solamente en la parte superior de la estructura, lo cual nos dice que se está comportando bien nuestro sistema a pesar de ser una estructura con puro diseño gravitacional. ¿Ok? Entonces, vemos nuestra estructura tradicional, vemos dónde se encuentran los desplazamientos de fluencia, vemos nuestro desplazamiento último y observamos que se encuentra una ductilidad de entre 2.9 y 3.4, ligeramente mayor a la de diseño. La de diseño vimos que era un factor de comportamiento sísmico de 2, que nos daría una ductilidad cerca a 2, tal vez 2.2, muy cercano a 2. ¿Ok? Entonces vemos que la estructura está no solo alcanzando, sino superando ligeramente la ductilidad de diseño y se está comportando bien. ¿Sí? Como les digo, aquí se encuentran algunas articulaciones de prevención de colapso, pero, bueno, aquí ya se ven, sí, son dos elementos, ¿sí? Son dos elementos frontales, pero puede ser recuperable. ¿Ok? ¿Qué pasó con nuestra estructura aislada? Nuestra estructura aislada primero obtiene un desplazamiento gigantesco debido a la base aislada, ¿sí? Pero también, si vemos aquí, se reduce la fuerza del cortante basal. Aquí vemos que se alcanzan cortantes basales de 1.600 toneladas hacia arriba, mientras que aquí se alcanzan 600 toneladas, tal vez 800, es decir, la mitad de la respuesta, es decir, reduce la demanda también en la base de mi sistema. Eso también es bueno, de hecho lo vamos a ver en el diseño con piso suave. Ok, entonces con esto vemos que nuestra estructura se comporta bastante bien, alcanza una ductilidad de 3 y de 3.2. Esto es bueno verlo, ¿por qué? Porque en primera no se encontró ninguna articulación de prevención de colapso y segundo, tiene ductilidad, desarrolló ductilidad a pesar de que mi estructura no está diseñada dúctilmente. ¿Ok? Obviamente mucho de este desplazamiento tiene que ver con la base, es realmente muy poco lo que seguramente está aportando mi estructura, pero a pesar de ser una estructura muy, muy pequeña, no demandó grandes demandas. ¿Sí? ¿Cuál es la última revisión que tenemos que hacer para garantizar que mi sistema está comportando bien? Pues un comportamiento histerético, ¿sí? Platicamos sobre la curva de histéresis que se espera en el sistema, ¿sí? Pues tenemos que ver que este se comporte bien. Sí, aquí hay un video de una prueba de laboratorio de estos sistemas elastoméricos y esta es la curva típica que se espera, tal cual como se ve aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer se hicieron análisis dinámicos no lineales paso a paso. Bueno, se utilizaron varios registros de aceleración. Aquí voy a mostrar solamente este, que corresponde al sismo de Manzanillo de 1995, que generó bastante daño en la ciudad, ¿sí? El cual se obtuvo, bueno, se tiene en dos direcciones, en la este-oeste y norte-sur. Se obtuvieron espectros de respuesta y se revisó que estuvieran escalados al espectro de diseño elástico. De hecho, vemos que está ligeramente por encima, entonces vemos que nuestros espectros, nuestro registro de aceleración está bien, y también se revisó la respuesta ante sismos frecuentes. Para esto se escaló igualmente la respuesta para estas fuerzas. ¿Ok? Entonces, de estos análisis dinámicos no lineales, primeramente, la respuesta máxima. ¿Ok? Se obtiene la respuesta máxima de nuestros dispositivos y vemos que están disipando muy bien la energía en ambas direcciones. ¿Ok? Entonces vemos que, primero, no se alcanza la respuesta máxima, ¿sí? El desplazamiento de fluencia se alcanza, por eso alcanza a fluir el dispositivo, pero no se alcanza la respuesta máxima, es decir, ni el desplazamiento máximo, ni la fuerza máxima, ni el cortante máximo. Entonces, podemos ver que se está comportando bien mi sistema y aún falta para darle, todavía podríamos aumentarle un poco más la fuerza. ¿Ok? Entonces, con esto podemos ver que
mi sistema completo se comporta de manera adecuada. Ahora, muy importante revisarlo para sismos frecuentes. ¿Por qué para sismos frecuentes? Como les comenté, tenemos que garantizar que el sistema responda ante cualquier vibración, cualquier movimiento. Entonces, aunque sean movimientos leves, este tiene que reaccionar, si no le puede ocasionar vibraciones a mi estructura a los cuales no está diseñada, aunque sean pequeños. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que aunque se comporta elásticamente, el sistema sí responde. ¿Ok? Se desplaza muy poco, pero sí está respondiendo ante esas demandas, lo cual podíamos esperar porque se vio que no se alcanzó la distorsión máxima para este tipo de sismos. ¿Ok? Entonces podemos garantizar que mi sistema se comporta bien ante este tipo de demandas. Entonces, ¿qué podemos concluir de este análisis? ¿Sí? Primero, pues lo obvio, que el sistema de aislamiento reduce bastante bien la respuesta en mi sistema de una forma efectiva, absorbiendo las demandas, tanto laterales como de fuerzas derivadas del sismo. ¿Ok? Y algo muy importante, nosotros tenemos que controlar la flexibilidad del sistema estructural. Entonces, si nosotros combinamos este tipo de sistemas con una estructura rígida, esto va a ser mucho mejor, porque al tener una estructura rígida, pues no se esperan grandes desplazamientos, entonces podemos controlar de esta manera la flexibilidad. Obviamente para esto no necesitamos a lo mejor un muro o a lo mejor incluso una diagonal de contraventeo, sino si diseñamos una estructura bien, podemos controlar lo dicho, ¿ok? Ahora, como lo vimos, si se trabaja correctamente, el ahorro puede ser significativo en la estructura. Vimos que pasamos de una estructura tradicional a una estructura solamente gravitacional, absorbiendo las fuerzas sísmicas. ¿Qué ahorro se obtuvo? De un 30 al 40%. ¿Sí? Del material, solamente de material, porque no estamos viendo el acero. Aquí estamos viendo solamente ahorita el material bruto. ¿Ok? Entonces, con este ahorro de material es bastante lo que se ahorra en la estructura. Es el mismo ahorro que se puede invertir en el sistema de aislamiento. Sí, muchas veces se pregunta, oye, pero ¿qué tan caro me va a salir el sistema de aislamiento? Bueno, si trabajamos de manera correcta tu estructura, tú no vas a notar el gasto en el sistema de aislamiento porque tú vas a gastar lo que hubieras gastado en tu estructura tradicional, pero con la garantía de que tu estructura va a estar segura. ¿Ok? Y sobre todo, pues con una larga vida útil. ¿Sí? Si tenemos el dispositivo correcto, incluso nos podemos evitar el mantenimiento y no preocuparnos por él mismo. ¿Ok? Entonces, este ahorro puede ir directamente a invertirse al sistema de aislamiento. ¿Ok?